Bueno, aquí estamos nuevamente. Muy buenos días les doy a todos, agradeciendo su presencia, siempre tan nutritiva, que nos ayuda a todos a compartir experiencias y crecer juntos. Y hoy vamos a iniciar el tercero de un ciclo de tres, donde decidimos conversar sobre los inmigrantes y más específicamente los inmigrantes venezolanos. Nos acompaña Arturo Mengual, eh, especialista en recursos humanos, consultor organizacional, consultor de negocio, y hoy en día también dedicado a dar apoyo a venezolanos que llegan a España, donde él está ahorita, que llegan a España y requieren de cierta orientación para encaminarse, ¿no? Así, Arturo. Así Arturo, es, le así voy a es. dejar ahorita para que él mismo lo salude, pero vamos entrando en materia. Ujú. Arturo es como los llaman en España, por lo que entendí, que me dijo Arturo una vez, porque no conocía ese término, el inmigrante ha retornado. Un inmigrante ha Ujú. Correcto, retornado, hijo correcto. de españoles Ujú. que inmigraron a Venezuela hace muchísimos años, igual que muchos de los que seguramente se van conectando, como el caso de Pedro Pablucci también, y, y se van emigran y llegan a Venezuela en aquella ola de migrantes europeos que recibimos en su momento, que venían de guerras y de situaciones bastante difíciles, distintas pero igual de difíciles. Era otra época Ujú. y bueno, a Arturo le tocó vivir esa experiencia como hijo de inmigrantes en Venezuela y él dice ahora, y ahora soy un venezolano, hijo de inmigrante en España. Entonces, Correcto. Arturo en este proceso se ha dedicado a escribir sobre el tema y una de las cosas que queremos tocar hoy es que Arturo él escribió lo que él llama las reglas de oro del inmigrante. Básicamente, en su trabajo que está haciendo en España, pero que son válidas para Para todos los cualquiera. inmigrantes, no importa donde quiera que estén. Y entonces, de allí tomamos de las cosas que él dice en esa regla de oro. eh, um, yo quiero partir por un punto específico de esas reglas que no necesariamente tienen un primero esto y después esto y después esto, pero Correcto. algo que sí para mí es fundamental, que es el título que le di a esta invitación, a esta charla, o esta conversación, que es Ujú. el tema de las actitudes y las aptitudes, y cómo la integración entre actitudes y aptitudes van a ser la clave para que podamos continuar el camino de una manera sana o no tan sana. Quería empezar por ahí, Arturo, que Ok. saludes a la gente y hablemos de uno. Tú hablas en esa, sobre esa Dime. integración sobre esa integración, tú hablas de 5 conductas de entrada. Me, Correcto. me gustaría escucharte sobre esto. Te escuchamos en esto, Arturo. Ok. Bueno, primero buenas tardes a todos y buenas noches. Quiero empezar con el ejercicio antes, porque es conductual, ¿no? Aquí ven un bolígrafo. Yo lo voy a meter así y hago así, por favor. Yo quiero por favor, me lo hagan todos. A ver, agarren un bolígrafo, por favor. Agarren un bolígrafo. Así, lo cogen así. Mira, lo ven, ¿no? ¿Lo ven? Hago así y así. A ver si alguien me lo hace. El que me lo haga tiene pasaje en primera clase en Viasa para Madrid. ¿Verdad que es difícil? No, no es difícil. Es simplemente que el índice de la mano izquierda jalo el lado derecho del bolígrafo y con el pulgar lo voy jalando y lo voy escondiendo. ¿Qué significa esto? Pasar el testigo, la transferencia de conocimiento. Una de las cosas que estoy aquí es que, bueno, yo conozco a Eduardo de hace más de 40 años y hay una palabra que él comparte conmigo que es trascender. Si alguno de ustedes recibe alguna información que yo doy, aunque sea una sola persona, yo ya completé esta noche, completé mi ciclo. ¿Y por qué digo esto? Porque las conductas que vamos a hablar es para minimizar algo muy importante, que es la curva del aprendizaje. Por la edad que tenemos nosotros y por la edad que tienen también los muchachos jóvenes, no podemos estarnos equivocando.
ni de país, ni de ciudad, etcétera, porque el tiempo, para efectos reales, es un día menos, no es un día más como mucha gente cree. Eso es importante. Otro elemento importante es que valiente es el que se va y valiente es el que se queda. Eso es importante. Aquí no hay perdedores, aquí todo el mundo es valiente, porque la incertidumbre, los miedos que podemos tener la gente que se va de Venezuela, también puede estar en Venezuela la gente que se queda. Otro importante que esto sí es una ley y va a sonar duro. El que se va no regresa y el que se queda no se va. ¿Está claro? Esto es durísimo. Tal vez, inclusive en Venezuela, yo tengo amigos que tienen 80 años, que han dado toda su vida y 90 años y no se han ido, porque dejaron la España o la Italia o el Portugal o Israel o Francia o Alemania en la década de los 40, de los 50 y los 60. Y ya no quieren regresar. Ahora, podremos regresar, pero aquí hay un tema para el venezolano, que para reconstruir Venezuela, sin los venezolanos que se fueron, difícil se construir. Pero eso sería para otro tema. ¿Cuáles son esas conductas? La gente de resiliencia, a mí no me gusta hablar de resiliencia, además, yo no creo en la resiliencia en estos conceptos, es asumir el cambio para hacer el cambio. ¿Y cuál es el cambio? Mi cambio. El cambio de un país y que tengo que cambiar algunas conductas que a lo mejor no eran muy proactivas o muy funcionales, o también tengo que cambiar o aprender algunas conductas que tiene el país que son necesarias para que yo funcione. El otro es la humildad. La mayoría de los que se fueron de Venezuela, empezando por mí, no venimos de un plan emigratorio del país, sino que decidimos irnos por X o por B. Entonces, hay que ser humilde. Yo puedo haber sido gerente de recursos humanos en Venezuela, o director de un hospital, o profesor catedrático de la Simón Bolívar. Hoy estoy en cero, pero no en cero en sentido de competencia. A lo mejor estoy cero en estatus, porque mi estatus, yo hice mi carrera en Venezuela. Lo que sí es importante para entender, como dije en la reunión del lunes pasado, es que venimos con un más uno, venimos con una serie de competencias, una serie de habilidades que de alguna forma y otra nos van a fortalecer. Algunas las vamos a utilizar y otras no, como lo veremos en esta conversación. El ganar, ganar. Yo gano en la medida que el nacional donde yo recibe también gana. No es que yo gane y él pierda. Si ese es el concepto, por ahí vamos mal. Valorar y cuidar el país que me recibe. Las costumbres. Aquí, por ejemplo, en España, como otros países como Italia y Portugal, los sólidos se vota en un sitio que es verde, se vota, los gris son para los papeles, los amarillos para los plásticos y los verdes claritos son los vinos, la parte de vidrio. Pues yo cumplo ciertas normas igual. Otra cosa importante es que ser persona. Yo conozco y vamos a dar mucha experiencia, decir que yo tengo experiencia para que la tengan. Si eres persona, tienes ganado el mundo. Aquí no estamos hablando de sexo masculino o femenino. Somos personas y todas las personas del mundo, y usted está, es muy fácil que se conecten con otra persona cuando uno se maneja con otra persona. Sea por una sonrisa, sea por un guiño de ojo, sea por un abrazo, una caricia. Es más, nosotros, los tropicales de Venezuela, ojo pelado, que no son lo que están en las islas, ni es Panamá ni Nicaragua, los tropicales, ni la parte de Colombia de arriba, nosotros, los venezolanos, el Edén que Dios creó, tenemos unas cualidades bien importantes que a veces no lo aprovechamos como ventaja competitiva. Bien, esas conductas son importantes, pero tampoco ser centrista, es decir, que yo me crea la última pesicola del desierto porque tampoco es así. Ahora, bien, esas competencias, hay un dicho español que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Y muchos venezolanos y colombianos y de otros países quieren hacer un nicho en una situación donde no ocurre. Es decir, si yo estoy en España, me tengo que integrar. Porque si no me integro, sea España, sea Colombia, sea Estados Unidos, sea Chile, no importa, sea Australia, tengo que integrarme. La pregunta es, ¿cómo me integro? Bueno, hay muchas ONG que yo puedo participar, porque en la medida que yo participo, yo estuve participando en Caritas buscando alimentos de 1 millón de kilos para muchos venezolanos y españoles que están en la famosa cola del hambre. Un grupo de gente de nuestra edad, de más de 60 años, hemos estado recolectando en las iglesias con el chaleco de Caritas y lo hemos estado llevando a los centros de acopio para que... Y eso lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, porque yo trasciendo siempre, porque para mí esto es importante en mi vida. No me importa que la más gente opine bien o mal, eso me da igual.
Lo importante es que yo me integro a esa cultura. Mi padre, que Carmen Edith creo que está ahí, lo conoce, que murió cuando yo tenía 19 años y fue también importante porque fue un libre pensador, fue un republicano, los que se, no que se, ellos siguieron con la mano adelante y la mano atrás. El caso de mi padre fue un perseguido político, eso es otra cosa. Porque los migrantes hay dos cosas, los que se fueron por necesidad económica y los que fueron perseguidos políticos. Mi padre era muy culto y me enseñó muchísimas cosas. Y me enseñó una cosa importante, entre las cosas de Dios. Cuando vas para un sitio, te conoces la historia, la geografía, ubicarse en el mapa es importante. Y tercero, el uso y costumbre. Y mucha gente que yo conozco, que yo tengo un tour muy particular, que no es turístico, le enseño Madrid en las profundidades de Madrid. Sitios que inclusive hasta el mismo Madrid ellos no lo conocen. Y mucha gente que estaba hasta un año, en 6 horas conmigo, gratuito, han visto un Madrid totalmente diferente. Porque si no conoces la cultura, no conoces la geografía, no conoces cómo me ubico, cómo interactúo con la otra persona. Bien. Conociendo esta cultura y estos eventos, hay una conducta que a veces no ocurre, porque ustedes se acuerdan que lamentablemente como buenos latinos, muchos de nosotros somos de como va viniendo, vamos viendo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan aquella frase famosa? Y eso implica que somos muy cortoplacistas. Es decir, que lo más lejano es el dominio. Bueno, aquí se requiere visualizar dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, cuáles son el sitio, si hay seguridad o no hay seguridad. Si voy a alquilar un piso, que aquí se llama piso, apartamento, tengo que verlo de noche y de día, porque una cosa se ve de día y otra cosa se ve de noche. Acuérdense que dicen que todos los gatos de noche son pardos. Entonces, ese dicho español nos ayuda a entender muchas cosas. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque ha ocurrido cosas al venezolano. Ha habido desde agresiones femeninas, lamentablemente, como en otros países. Yo, si soy mujer, tengo que cuidarme. Yo mismo hombre me cuido, a pesar de que yo no arrugo en muchas situaciones, pero yo también, si veo un sitio que está oscura y que hay 20 tipos medio extraños, sea de España, Londres, Nueva York, o Brasil o Venezuela, yo no paso al revés. O sea, el venezolano tiene que darse cuenta que los paradigmas que yo tenía antes, que yo tenía seguro, es más, si nosotros hoy fuéramos hace 20 años, por decir, al centro, o 40 que yo estudié en el centro de Caracas, yo en la década de los 70, que yo me robé en el centro de Caracas, yo tenía precaución, era los años 70. Imagínense ahora, imagínense también Madrid, que Madrid va a cambiar. Bien, hay algo que es muy importante, que es el plan operativo. Estos son conductas. Ahora vamos a la parte, ¿cómo medimos las cosas? El plan operativo va desde antes, durante y después. Yo a la gente que mi mail se llena, le doy casi como 45 documentos que necesita. Y me dicen, ¿pero por qué son tantos? Bueno, porque si te lo piden, no tienes fin de semana para ir a buscar a Venezuela, ¿o no? Por ejemplo, me voy a casar, necesito a lo mejor el acta de bautismo, que soy católico. Así es, Y si fíjate, no lo, Arturo. dime, Una pregunta. Tú hablas dime. en tus reglas de oro, tú sacas Ujú. un tema que es muy, por supuesto, muy interesante, que dice, hay que tener un Correcto. plan para cuando voy a estar allá. Y en ese plan, tú te apoyas en que hacerse preguntas de el antes, el durante y el después. Ahora, ¿qué Correcto. pasa con la mayoría? Me atrevo a asegurar que la mayoría no hace No lo tal hace, plan. no lo hace, no lo Es hace. bastante minoritario el que ha tenido Ujú. el tiempo o ha tenido la visión o el apoyo para hacer el plan. Pero Claro. llegué, ya salí, estoy aquí, vengo con una cantidad de Ujú. expectativas, de dudas, de todo un poco, Ok. pero yo no hice ningún plan. Ahora, ¿cuáles serán esas preguntas? ¿Cómo manejo este plan una Bueno, vez que estoy? Que no lo hice. ¿Okay? Tú me bueno, dirás, fíjate bien. bueno, tienes que hacerlo, pero ok, ¿cómo? Bueno, ¿Cuál es tu fíjate. sugerencia? Ejemplo, Madrid, Madrid es muy grande, excesivamente grande, más grande de lo que la gente cree, pero como uno se mete por metro y se mete por tren, no se da cuenta. Solamente cuando coge el coche, que es el automóvil allá, estoy cambiando la palabra, te das cuenta de lo grande que es. Por ejemplo, donde yo vivo, hasta el centro, en tren son media hora, ¿ok? En coche 15 o 20 minutos, si no hay cola, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, si yo voy a estar en el sur, que me queda a 2 horas,
no puedo vivir en el norte, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Es una cosa importante, el plan. En España, tú tienes que registrar en tu municipio, no como en Venezuela. La gente, la mayoría se fue y no pasa nada. Si quieres te registras, si te interesa, en el consulado o no, pero no pasa nada. Aquí no, aquí tienes que registrarte en el municipio. ¿Por qué? Porque hay escuela, hay sistema de salud, hay sistema de transporte y necesitan saber cuántas personas tiene cada municipio, cada ayuntamiento. Entonces, no lo sabía. Empieza, me tengo que registrar. ¿Y por qué me tengo que registrar? Porque para poder solicitar cualquier documento administrativo, necesito tener mi registro de que yo estoy en el ayuntamiento, por ejemplo. Pero vamos a profundizar. No es que los muchachos estudian, ok, si los muchachos estudian cerca de donde tú vives, que normalmente en España todos estudian cerca de donde tú vives, tú tienes que ubicarte en un sitio donde tengas transporte, donde tengas tren, donde tengas transporte, o sea, autobús, etcétera. Donde, ejemplo, mi mamá, que también la conocen, Carmen Edith, que es una mujer muy sabia, poeta, me decía, cuando usted se mude, yo me fui en el año 81 de Caracas a Maracaibo, es decir, yo he emigrado 21 años de Caracas, siendo caraqueño, de la parroquia de la Candelaria, de la frente al lado de Vázquez, la clínica Venezuela, en la Candelaria pura, me fui a los 26 años a Maracaibo, cuando tú ocupaste mi puesto ya en Pecén, ¿te acuerdas? Bueno, ahí yo donde me fui a vivir, donde está la panadería, donde está el hospital, donde está la iglesia, donde están los muchachos, donde está la ferretería. Es decir, cuando tú vas a emigrar, tienes que ubicarte en un sitio donde tengan los servicios primarios. Fijando la pirámide de qué son las primeras, no la autorrealización, lo que viene después. O sea, la gente quiere estar en urbanizaciones como estuvo en Caracas, en Chulavista, por ejemplo, que hay sitios, pero no tienen las condiciones, porque si no tienes coche, ¿cómo haces tú para movilizarte en sitios que son muy apartados del centro de Madrid? ¿Entiendes? Entonces, tú lo puedes reconstruir, pero el problema está que hay un elemento conductual que aplica cero expectativa. Y me dirá, ¿por qué? O cualquiera de ustedes. Porque si tengo alta expectativa y no se cumple, yo me frustro. ¿Qué he hecho yo en estos 6 años casi, más que tengo del año 97 planificando mi venida para acá? En mi caso mío, un caso por otras cosas. Mi madre estaba aquí, mi tía, etc. Bueno, ¿qué significó? De que yo todo lo que recibo en la vida lo agradezco, tanto a la vida como a Dios. Y de verdad, como también doy, también recibe la vida. Y aquí hay un problema conductual. La gente que no da no recibe. Y la gente que da recibe más. Entonces, tú planificas dónde quiero trabajar. Por ejemplo, España. Si no me gusta Madrid y me gusta el mar, yo tengo Valencia, yo tengo Barcelona, yo tengo la parte de Málaga, la parte de Andalucía, o tengo la parte de Galicia, sí, en la Coruña. No, me gusta más la montaña, entonces me voy a sitios de la montaña. Es decir, tú te reconstruyes. ¿Y cuál te reconstruye? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Dónde quiero estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo me relaciono? Repito, esto es muy importante porque tienes que bajar la curva de aprendizaje. No tenemos tiempo. Si yo tengo ahora 66, yo no tengo, mira, cuando yo me fui a una universidad, yo he visto casi 70 pesos para ver. Y yo vi sí, organizaciones donde estaban así pequeñitos los árboles. Yo no tengo edad para ver los árboles de 40 años. Yo tengo un sitio donde tengo jardines, porque no tengo edad para esperar. No sé si esto está claro, ¿no? No sé si te contesto Sí, la muy claro. Los pregunta. más jóvenes tenemos más tiempo, por supuesto. Ahora, las Claro, personas, bueno, te voy a decir una cosa. Nosotros somos más jóvenes que los jóvenes que nos quedan menos tiempo de vida. así Ellos son es, más viejos porque quedan más tiempo de vida también, ¿vale? así es. Fíjate, Arturo, Sí, tú hablas yo voy tomando puntos sí, de tus reglas de oro, que las has ido ok, ya mencionando sin llamarlo la regla uno ni sí, la regla 2 ni sí, la sí, regla sí. 3 porque no es la idea. Tú hablas No. de poner cara de inmigrante. ¿Cómo es eso de poner Ah, cara de inmigrante? A mí eso, o importantísimo, sea, es la importante. congruencia. Háblanos un poquito de esto, de Bueno, ahí está cómo Carmen pone la Edith. cara un Mira, inmigrante. ahí hay dos mujeres hermosas, Carmen y María Virginia. María Virginia, no, ahí están las dos, ¿no? Esta es mi cara de migrante y está con su esposo siempre así. El venezolano trabaja con algo elemento, con dos cosas que motivación de afiliación. Tíos, primos, con suegras, con su suegro, sobre tíos. O sea, es una vaina impresionante. En mi casa no, que al mediodía ido para mi casa. Era mi madre, mi padre, mi hermano Roberto y yo. Y todo lo demás es mi carita. No que sea simpático, agradable, bueno o no bueno.
es lo que yo transmito a una persona. Esto está claro. O sea, la cara del emigrante, yo en mis capítulos, en mis 66 capítulos de vida, he tenido una gran cantidad de amigos y conocidos que me han ayudado en mi vida. Tú, Sheila Torres, José Alegre, Carmen Edith Mora, que está aquí, mi amiga María Virginia, y puedo decir, bueno, mi amigo el Petroche, que está también, me ha ayudado también cuando se me pichó los 4 cauchos, hay estacionamiento ya del tablazo. Entonces, gente que pidió. Entonces aquí el venezolano no tiene esa motivación de afiliación. Eres tú. La otra motivación de poder, el venezolano, como gran parte de los mexicanos, tiene alta motivación de poder. No funciona. Motivación al logro. Fíjate bien, estamos en sobrevivir. Y parece duro, pero es así. Lo que la pandemia nos está enseñando. Okay. Entonces, poner la cara es que el venezolano tiene unas playas como el Cuyagua. ¿Se acuerdan? Cuyagua. Playa Colorada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Morrocoy, donde las palmeras se mueven así. Que hay que ser la simpatía de ese venezolano que recibió a miles y miles de europeos, pero con la rectitud que hemos mantenido cuando la clase media hacía lo que tenía que hacer en el país. Esto es muy sencillo. Cuando uno venía en la década de los 70, 80 y 90, uno se daba cuenta que Venezuela estaba aquí y España. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no estamos iguales? Ah, porque si nosotros hubiéramos tenido el 80% de ese venezolano clase media, Venezuela sería otra cosa, otra historia. Lo que quiero dar el mensaje es que el venezolano, es más, todo el mundo dice que en España, como dicen en Estados Unidos, que el trabajador del venezolano es una calidad, los periodistas, los diagramadores, los médicos, los ingenieros, los economistas, los locutores. Nosotros hemos tenido, fuimos el primer país de Hispanoamérica, pero como tengo un problema, me perdón que soy así, yo soy de esto, ven esto, ¿no? ¿Es lo que es, no? ¿Lo ven? Un corazón, yo soy de pasión. Yo todavía a mis 66 años todavía soy de que creo en las cosas. Entonces, bueno, ese venezolano, coño, que hace cosas buenas, pero pareciera como si no tenemos que, como tú decías la señora, hay que gritar, coño, lo que hacemos. Esa es una opinión mía. Entonces hay que poner la carita y verás que muchas cosas salen. Lo digo yo por experiencia y por lo que yo vi. Así es. Ok, sigo. Y la congruencia, pues, es Mira, como claro, mantener esa congruencia entre lo que tú hablas y dices que eres, mira, y lo que realmente, te voy a cómo poner un te ejemplo comportas, bueno. cómo actúas. Un ejemplo bueno venezolano que no lo dice. No tenemos guetos. ¿Está claro? No tenemos guetos. Ni en Perú, ni en Argentina. Yo tengo aquí las estadísticas. O sea, yo vine aquí preparado. No hay guetos. La única emigración del mundo que no tiene guetos es la venezolana. La única emigración que está formada con gente con maestría, con doctorado. Quiero dar datos, mira, para que vea que no, me vine preparado. Déjame ver. Aunque lo que me conoce sabe que yo tengo muchos papeles, siempre se me se ordena. Soy yo, ¿no? Pero bueno, ya. Aquí tengo una, de los 1.500 que se han ido, el 90% tiene empleado, 40% tiene maestría, el 12% doctorado, se van profesores de los mejores de la UCB, de la Simón Bolívar, correcto. ¿Ah? La mayoría habla entre 2 y 3 idiomas, pero eso no lo decimos, lo que hemos callado, ¿o no? Sí, Ah, el presidente, perdón, el director de oncología de Nueva York es venezolano, el director de MIT es venezolano, la muchacha que tiene ahí en la NASA. Es que el problema nuestro venezolano, perdóneme si he ofendido a alguno, que espero que no, me santigo, porque yo soy muy, muy claro y directo. Es que jugamos, somos un equipo de puros titulares y no formamos los suplentes. Pero, ¿qué pasa? No somos equipo. El día que el venezolano entienda que somos equipo, va a funcionar como un equipo, como la gente que hizo Central Madridense, porque Central Madridense no es un dueño, son todos los portugueses que donaron, que compraron acciones, por ejemplo, la Hermandad Gallega, el Centro Ítalo, Hebraica, Industria Pampero, Radio Caracas, Radio Caracas no es venezolana, es extranjera, Televisión, o sea, empezamos a hablar porque trabajan en equipo. Los judíos se ayudan entre sí, los españoles se ayudan entre sí, los italianos se ayudan entre sí. Aquí está pero Palucci es italiano, que podemos hablar con propiedad. Habrá alguno que será un hijo de su mamá y de su papá también, con respecto de los padres y la madre, pero tenemos que ser más colectivos porque cualitativamente tenemos una ventaja competitiva que no son, es más, tenemos 66 años y mira cómo estamos nosotros.
Esto Sí, es interesante, esto es un valor. es parte de una historia, de una Disculpen historia de una cultura así. Y no, y me encanta tu pasión porque definitivamente eso es lo que lo que se capta cuando te escuchamos. gracias. Obviamente, hay varios elementos importantes que hay que entender respecto al venezolano, que es lo que hemos estado conversando, que el Claro, venezolano no tenía idea de lo que era emigrar, mientras en la mayoría de muchísimos otros países latinoamericanos y europeos sí la tenían. Entonces, correcto. lo que tú dices es muy cierto. Aquí en Australia, bien lejos, sí, por supuesto que existen sus grupos pequeños de venezolanos, Correcto. no jamás como un gueto, pero aquí existe el club uruguayo, aquí existe el Claro. club chileno, aquí Venezuela no tal hay. vez en otro lado, y existen esos clubes como lo crearon No, en Venezuela. Pero aparte de eso hay algo muy interesante, y es que a veces nos traemos, como yo decía, por eso es que yo arrancaba hablando de la actitud, de las aptitudes y claro. la combinado y mezclado e integrado con las aptitudes. Porque normalmente yo no creo los problemas personales donde fui, Correcto. sino yo yo me los traigo. Claro, Entonces, totalmente. mi estilo de ser, mi estilo como persona, mis rollos, mis problemas, mis quejas, o sea, las tenía en Venezuela. Entonces, Correcto. me vengo y eso me va a dificultar mucho más, porque por lo menos ya estaba en un entorno Mm, conocido. Entonces, lo primero que claro. escucho aquí, que yo lo he escuchado mucho, y no solamente aquí, lo escuchamos en Estados Unidos, es que aquí tú consigues un venezolano y el venezolano más bien lejos de ayudarte te empuja. Yo no creo Sí. eso, honestamente, pero sí hay Bueno, experiencia y las hay personas experiencia. tienden a generalizarlo y al generalizarlo Bueno, es que se ahí lo que, aíslan, se lo que apartan y pasa es dice, que, yo no, ya perdona para terminarle, yo sí, conocí a sí. personas que me dicen, yo no quiero nada con venezolano, venezolanísimo. Yo estoy en total desacuerdo con eso, porque creo que una generalización, yo creo que la mayoría, la mayoría somos distintos, pero esa, esa calidad, esa capacidad que tenemos muchas personas de ver lo negativo con mucho más facilidad que lo Sí. positivo, no, nos torpedea un poco. Hay un elemento que es que el venezolano no considera migración como un hecho colectivo. Ahí está el tema. Un hecho individual. Si fuera así, no hace falta que yo esté hablando aquí compartiendo con ustedes y tú tampoco, y que ustedes estuvieran aquí. Es una realidad. O sea, el venezolano, aquí la mayoría por las caras que yo tengo fenotipo, ya va. Permiso un minuto, ya va. Joder, me parezco un español. ¿O no? Yo tengo un fenotipo español. Y a mí la gente me dice, ¿es español? No, yo soy hijo de venezolano, hijo de padres españoles. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Pero joder, pero es que tú no, es que yo nací en Caracas. Y el que habla en Caracas, cuando tuve los 21 años en Maracaibo, yo nunca hablaba, aquí tengo, ¿verdad? Virginia, yo nunca hablo maracucho. Hablo porque estás en una ciudad, es la suma. Ahora, voy a hablar como catalán porque parte de mi padre es catalán. ¿Cómo están ustedes? Así hablan los catalanes. Entonces, yo podría imitar el catalán, podría imitar el andaluz, el gallego, porque es un solo acento. El madrileño no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho colectivo es, nos va a determinar el éxito o fracaso como grupo étnico de migración. Aquí la gente se preocupa por imitar, no, intenta hablar palabras. Por ejemplo, el piso es apartamento, el coche es el automóvil de allá, la colada es lavar la ropa, botar la basura es tirar la basura, el vale es lo que hay, la vaina, que para mí me llaman el hombre vaina, porque yo hablo la vaina, es que tú no la vaina, es que la vaina, porque es una palabra que no tiene diferencia. Eso sí, la vaina no existe en una parte del mundo. A mí me dan el hombre vaina, pues te digo, ¿qué vaina eres tú? Pues, pásame esa vaina. Esa es la única palabra criolla que yo la tengo aquí, porque me encanta la vaina. Bueno, eso ya es un problema Yo mío personal. recuerdo a nuestro amigo, eh, eh, y hace rato conversábamos antes de entrar, recordábamos a Nelson Olavarrieta, que él vivió ¿Ok? muchos años en México, y él lo llamaban Chico Vaina. Chico vaina, así es, No te así damos es. cuenta la palabra, la cantidad de veces que decimos chico y vaina. Y mi hija menor está casada con un australiano
y fue impresionante cómo nos dimos cuenta a través de él la cantidad de veces que nosotros hablando en español decimos no joda. No Ah, joda. bueno, Entonces él, él entonces no, joda decía no lo no digo mucho yo. joda. Entonces él nos escuchaba y decía no joda, no Sí. joda. Yo no me di cuenta hasta que lo hicimos consciente qué cantidad de veces repetimos no joda. Ahora, yo tengo un problema real, que mi padre era un buen intelectual, mi madre fue hija de intelectuales de la Academia de la Lengua aquí de España, habla muy bien castellano, yo hablo excelentemente castellano, pero no hablo español, que es que hablan español, ¿viste? Ese es un tema. Aquí es Bien, cochino, marrano o puerco. ¿No? Aquí es cochino. así es. Arturo, quiero darle la palabra un ratico Sí, a sí, sí, Pedro sí. Paulucci, que tiene la manito levantada ahí hace rato. Pedro No, no, Paulucci, ¿recuerdas abrir que el hable. micrófono, Pedro? Pedro, y también Ok. algo parecido, es italiano, eh, o venezolano, hijo de italiano, y es como hablábamos al principio, es otro emigrante retornado, pero ahora en Italia. Pedro, te escuchamos. Bueno, quería decir unas cositas, espero que hacerlo brevemente. Yo quería empezar de que lo que yo más lamento es que la inmigración venezolana que ha salido en los últimos años, ha salido mucho talento, médicos, ingenieros, profesionales. Cuando lo de PDVSA salieron 20.000 profesionales, la mayoría salió al exterior. Y ese talento que está saliendo y salió de Venezuela es un talento que de verdad el país perdió porque ustedes ven cuál es el destino ahorita de PDVSA, de las industrias básicas, eso está completamente destruido. Entonces, mucho de ese talento se recolocó, otro no se pudo recolocar, porque obviamente puede ser por la edad, por lo que fuere, o porque de repente no aceptó o trabajos menores, o sí los tuvo que hacer, pero fue talento que en su momento Venezuela dispuso, que tuvo verdaderamente años y años de preparación, de trabajo, y ustedes lo saben, que trabajaron en el área de recursos humanos, el tiempo que implicó eso. Y eso para mí, yo cada vez que pienso en eso, el talento que ha perdido Venezuela en los últimos 20 años, y a veces me pongo hasta a llorar, porque Venezuela era un país líder en Latinoamérica, uno de los mayores, que tenían mayores indicadores económicos, y ahorita, después de 22 años, cuando veo lo que pasa, cuando veo la industria petrolera, cuando veo las industrias básicas, cuando veo el estado de los hospitales, eso dan cosas que te pegan porque nosotros vivimos esa Venezuela, ¿no? Y luego cuando vienen a otro país, que lógicamente traen un background como el que decía Arturo, unas competencias muchas veces no logran recolocarse porque, bueno, los países de Europa no son tan fáciles recolocarse, ¿no? Yo gracias a Dios me recoloqué aquí rápido y estuve trabajando en una multinacional aeronáutica, pero muchos venezolanos a los cuales yo ayudé en el transcurso de los años, tenían que cambiar la mentalidad y de repente aceptar trabajos menores, hasta trabajos dignos con tal de sobrevivir. Entonces, claro, tuvieron que cambiar el esquema. Bueno, sí, me voy a adaptar, olvidar lo que decía Gerardo, pues dejar los problemas allá y dejar las pasiones, dejar lo social, porque aquí en Europa somos un poquito más fríos que en Venezuela. Yo le comentaba a Gerardo que muchas veces con mi cumpleaños yo hacía parrillas y no venía nadie porque en Venezuela no está acostumbrado el amiguito, la parrillita, una cervecita. Aquí todo es diferente. Claro, se ganó en mucho, se ganó en calidad de vida, se ganó en otras cosas, pero en otras sí se perdió. Entonces tú tienes que acostumbrarte si quieres seguir, tienes que adaptarte, como lo que decía Arturo, tienes que cambiar el cassette y adaptarte a la realidad en que estás, porque si no te adaptas vas a sufrir de depresión, porque Venezuela no es la misma que dejamos. Se estima que la inmigración ha sido entre 5 y 7 millones de venezolanos que han salido. Yo estimo que el 80%, 70% son todos profesionales egresados de universidades con años de trabajo, con años de experiencia, con años de formación. Muchos se han recolocado, otros no. Y me preocupa lo que está pasando en Venezuela en este momento con esa pandemia, porque tengo amigos que están padeciendo, que están sufriendo, que están contaminados. Una médico mía, infectólogo, murió la semana pasada y muchos más. Entonces esas cosas, cuando uno siente el país como de uno, lo siente, ¿no? Lo siente profundamente Hay y un, de verdad yo
quisiera ayudar más. Yo he ayudado a mucha gente aquí a través de muchas asociaciones, venezolanos, a veces están ahogados, no pueden pagar el apartamento, bueno, la asociación lo ayuda, hemos enviado toneladas de medicamentos, he colaborado con Médicos Sin Fronteras, o sea, he tratado de hacer lo posible por ayudar a nuestros nacionales sin esperar nada a cambio, porque de verdad Venezuela me dio y yo me veo en la necesidad pues de recompensar lo que ese país me dio a mí, a mis padres, El, etcétera. el Quería bien decir eso. nacido, el agradecido es bien nacido. Ya, dame un minuto. Es una cosa importante que dice, mira, el bien nacido es agradecido, el mal nacido es desagradecido. Y eso lo aprendí de la cuna, ¿no? Y por eso yo sigo estando lo que tengo que dar. Yo estaba en 74 grupos, en España y en Venezuela. Yo colaboro con España y con Venezuela. 74 grupos. Y quiero decir antes que me lo quite Mariana un cortito. Si hay una cantidad de emprendimientos, que lo pregunto Noemí, voy a decir el más importante. Aquí en la Chinita, hace 16 años, donde la única acción colectiva es el de la Chinita, donde Morán, aquel Morán, ha hecho, el gato Morán, ha hecho de esos 16 años donde va a una iglesia de Centro Hispanoamérica, más de 2000 venezolanos, y hay gaita y de baila, y hay mercado maracucho y mercado criollo, etc. Otro caso importante, es muy importante que la Polar compró, y lo digo esto porque es importantísimo para nosotros, porque cuando la Polar, una de las pocas empresas de excelencia, compra un emprendimiento venezolano, es porque ese emprendimiento es bueno. Estamos hablando de ¿cómo se llama esto? De los de Anteojos Reborey, que son los decanos de los quesos, de las cachapas, de las arepas, aquí en Venezuela. Lo compró la Polar y lo está distribuyendo a nivel de Europa a través de Anteojos. Otro elemento importante que tengo aquí el problema de la vista, es que hay una serie de venezolanos que están continuamente manejando la parte de migración, la parte de autoestima, la parte deportiva. O sea, aquí hay venezolanos que están botando la pelota porque vienen de la excelencia individual. El problema es colectivo. Yo tengo una pequeña frustración, Mariana, y te lo voy a quitar con una palabra. Yo intenté hacer un foro, una jornada donde fuera emprendimiento, emigración, cultura española, desarrollo de autoestima, familia y grupo. Me quedé con los 10 organizadores en las últimas reuniones yo solito porque nadie quería asumir liderazgo. Tenemos un problema de liderazgo y es el área que hay que mejorar. Si quieres, ahí Mariana, puedes preguntar. Mariana, el micrófono. Ok. Aquí estoy. No, bueno, yo quería hacer un comentario. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y sobre todo con Gerardo, la actitud. Porque muchas veces uno viaja con un plan, uno trata de organizarse y, sí, de aplicar el plan y de hacer un plan, pero muchas veces no se puede. Porque depende del país, es difícil las acreditaciones, colocarse, como dice Pedro, conseguir un trabajo al nivel de la educación, pero es bien importante la actitud, porque si aplicamos la programación neurolingüística, que yo hice un curso con Gerardo, y uno sabe cómo darle la vuelta a la situación, uno logra muchas cosas. Y sí, es verdad, son muchos los profesionales, aquí hay muchos profesionales que han salido, que se han ubicado, pero la actitud, porque a veces el plan no sale, no funciona o no lo podemos lograr en el tiempo que queremos. Y la expectativa a veces nos daña porque salimos o nos hace sufrir, salimos con una expectativa y no, nos encontramos con algo diferente. Cero expectativa. Pero, sí, definitivamente totalmente de acuerdo con ustedes. Y la carita, yo he usado mi carita de inmigrante y me ha funcionado. Okay. Que deberíamos, como grupo étnico, porque yo me siento tan venezolano como que me dedique si es de origen venezolano. Yo soy español de origen, no de nacimiento. Y soy español porque soy hijo de padres españoles. Yo también tengo, yo tengo un pasaporte que es carupanero, y mi pasaporte es carupanero. Bueno, yo también, pues. O sea, tú, lo que quiero decir... Y está costarricense, Arturo, recuerda. Bueno, también, está bien. Pero lo que quiero decir es que lo que yo tengo de Venezuela es que todo lo que yo soy, me lo dio Venezuela. Y eso la gente se olvida, ¿no? ¿Me explico? No, un momento. Sí. Que yo no quiera regresar es otra cosa, porque fíjate, yo estuve en una reunión en el IE, que es el Instituto Superior de Mejores Posgrados,
habían 500 venezolanos, y yo me paro, como siempre, porque soy un Quijote tonto, doy tremenda discurso, y de los 480, yo irme para Venezuela, yo no, aquí está muy sabroso, caminar por la Gran Vía, la Puerta del Sol, a 1 hora en avión a Francia, o sea, no hay nada que hacer, que el último que apague la luz. Yo estoy dispuesto a Venezuela 1 año, eso sí, 1 año, y hacer lo que tengo que hacer, enseñar lo que yo sé, porque no me puedo quedar, porque, coño, me da un infarto, y con la pasión que tengo, si trabajo 24 horas, me puede un infarto y todavía hay gente que me Señor quiere. Arturo, Dime. disculpe que los interrumpa y señores de nuevo. Hace rato usted comentaba algo, le digo de usted y bueno, con Sí. todo respeto para todos. Usted comentaba algo sobre el tema de que hay muchos venezolanos afuera, profesionales, pero que no expresan lo que son. Es decir, el caso, si somos profesionales, pero no lo decimos. En mi caso, por ejemplo, y el de mi esposa, donde nosotros vivimos, estamos en Galicia, Sí. siempre donde llegamos, cuando llegamos nuevos acá, manifestamos que bueno, nosotros somos esto, 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 en nuestro país éramos o somos esto, esto y esto, por muchos años trabajamos en esto, esto, pero desafortunadamente, señor Arturo, tanto mi esposa como mi persona nos dimos cuenta que las personas a las cuales nos presentábamos y nos presentábamos de esa forma se molestaban. Llegamos a Claro. un punto, se molestaba. Llegamos a un punto que, claro, hubo un momento que observamos el ambiente, observamos el escenario y particularmente le dije a mi esposa, vamos a hacer lo siguiente, a donde lleguemos y a los trabajos que desempeñemos mientras no vamos a decir que somos profesionales. Porque desafortunadamente en ese trabajo donde uno se desempeñaba o estaba en ese momento, eh, pues lo miraban a uno de otra manera, decían que uno era presumido, que uno tenía prepotencia Ya, y pero, X, y sume para de contar. sí, pero Entonces, yo te... ok, ok. Sí, pero es que yo quiero decirte algo que es importante, perdón. Hay dos preguntas. Uno que me hizo creo que me lo hizo Noemi, que lo voy a contestar, y otro a ti. Mira, cuando digo es cacarear, no es lo que yo soy, sino los resultados que yo doy. Correcto. Diferente, ok. Ok, segundo, Noemi, yo no soy millonario ni nada de eso. Hemos hecho una comunidad, en mi casa funciona una comunidad. Todo el mundo aporta. En Venezuela había 3 carros, aquí hay un solo carro. Yo ahora me voy en tren porque me encanta, porque ya no había, y en metro. Y el carro es para el trabajo de los muchachos. Lo que te quiero decir, si tú estás con la familia tiene que tener un concepto más de comunidad. Yo soy de los que me informaron que el filtro de blanco y negro era un solo televisor en la sala de la casa. Cuando ustedes Total. son más jóvenes que yo y no lo vivieron, pero yo sí lo viví. ¿Ok? Y el mando lo manejaba mi papi. Claro, la gerente general, que era mi mamá, que era la que decía, pon Radio Caracas o Venevisión, pues no había, y el 5. Lo que quiero decir, que a nivel económico funcionamos mal, funcionamos. Gerardo tiene la familia integrada, aquí hay gente que la tiene dispersa, es una decisión personal. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es mi consejo? A reagruparse, a reagruparse, a reagruparse, porque la migración es muy dura. Yo la viví y fue dura. Yo fui becado en la Universidad Católica Tres Bellos y yo tuve a los Belutini, a los Blon, a los Mendoza, a los Volver como compañeros, los tirados, los compañeros míos. Y yo era becado, o sea, no es fácil. Y ellos venían ¿cómo se llama esto? Con su chofer y yo venía con mi exa, con el autobús. Y yo me lo veo con muy buena nota. Lo que quiero decir, la inmigración no es fácil, pero tampoco es difícil. Ahora, si emocionalmente te preparas para ganar con humildad, te ayuda. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir para que estemos claros. Con los españoles que son hijos de la guerra civil, me llevo el 90% excelentemente bien. Con los nietos, con el 45-50. Con los bisnietos, con los 30, 35 y amores menos. Y ya con los tataranietos, ni hablar. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están encontrando son los que nunca fueron inmigrantes, fueron los abuelos y los tatarabuelos. Cuando usted se conecta
con la gente, porque hay que conectarse con los viejos. Esos son los que te van a ayudar, porque en el caso de España, Italia y toda Europa, es mi generación, su generación, la que ha construido Europa. Ese es ya, no tengo mucho. No, es verdad. Es todo un tema de los venezolanos afuera y de esa dificultad de agruparse, porque sí, donde quiera que he tenido oportunidad de conversar, no solamente, no de ir necesariamente, pero sí de conversar con muchas personas que están en distintos sitios del mundo, y aquí en Australia específicamente. Aquí hay una organización que se formó hace años de venezolanos en Australia, y bueno, la última reunión no terminaron cayéndose a golpe de casualidad, pues. Algo totalmente horrible, terrible. Entonces se terminaron siendo dos grupos, pero fuertes, encontrados. De hecho, estuve conversando con una amiga porque afortunadamente tanto ella como yo tenemos buena relación con personas de los distintos grupos para hacer algunas actividades y tratar de bajar la pelea y tratar de lograr algo. Lamentablemente nos cayó la pandemia en ese momento, porque era previsto iniciar un ciclo de charlas donde participaran todos, y sin tocar el tema de la diferencia que existió en estos dos grupos, sino hablar de distintos temas como estos que estamos conversando ahora, pero dirigido exclusivamente a venezolanos aquí. Lamentablemente ese proyecto está parado, pero no está descartado, porque estoy seguro que lo vamos a hacer, y es una invitación que yo hago. En lugar de decir con los venezolanos no se puede, decir yo soy venezolano y yo sí quiero y sí se puede. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa que la gente no ha entendido, es lo siguiente: la gente conoce la mayoría de los países que ha emigrado de turismo. Esto es interesante. Cuando mi padre y mi madre se vinieron, ellos se venían a México porque mi padre era exiliado político, ¿ok? Y se iba a México, donde se está concentrando, en México y Chile. Hubo un huracán, como lo conté, llegaron a Maiquetía. Mi mamá, que es poeta, vio una cantidad de lucecitas de noche, creyendo que era el pesebre, y dijo, nos quedamos aquí. Cuando era luz, eran los ranchitos de Dragón. Lo que quiero decir con esto es que la mayoría de los que han emigrado ya conocían Nueva York, Miami, Tampa, Madrid, París. A lo mejor en el caso tuyo no, pero Australia está siempre en el futuro. Pero la mayoría de la gente conocía. Entonces, claro, una cosa es venir como turista y otra cosa es ir como emigrante. Cuando tú eres turista, vas al Corte Inglés y compras con dólares. Ahora todos esperamos la famosa rebaja en el Corte Inglés para comprar. Y eso es válido, eso no es un problema. El problema es que tenemos que aprender una cosa que mi padre dijo. Uno es donde el país te recibe. Eso es otra. Eso es otra. Otra cosa del venezolano, no de origen europeo, es que nunca pensó en emigrar. Y lamentablemente las mejores migraciones que ha habido en América Latina están en Venezuela. Y muchos no vieron a los lados de cómo hacían. Entonces, claro, cuando no revisas tus marcos teóricos, te cuesta. Pero como tú bien dijiste, yo creo, el mundo es cambiante, no existe nada eterno. Y si hoy fracaso, yo hoy puedo mejorar. Yo tengo 66 años y he sido cosas muy buenas, cosas regulares y unas buenas equivocaciones. O sea, yo no tengo, y ya está. Es parte de este viaje de la vida, es parte de este camino. Sí. Estamos llegando ya al final de esta conversa. Ha estado bien agradable, demasiado interesante, y podemos pasar horas conversando. Un poema que es mundial, es conocidísimo. Es más, por lo que yo escribo es que me conoce, y comienza: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás. Se va a la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estrella en la mano. Antonio Machado. No soy yo, Antonio Machado. Antonio Machado, que lo hizo muy famoso en la canción Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Pero muy serio, muy cierto todo esto. Yo pienso que seguimos siendo muy novatos en esto de la inmigración, pero eso no significa que no podamos hacer cosas buenas. No podemos hacer cosas buenas y sí, ¿por qué no reagruparnos y hacer cosas como venezolanos afuera y para Venezuela desde afuera? Siempre se puede. Correcto. Cada quien de la mejor manera posible
aportando como pueda, pero sí se puede y creo que sí hay mucha disposición, pero nos cuesta un poco engranar esas aptitudes que Ahora, tenemos todos y sacarle provecho, hacer sinergia pues, en todo este proceso bueno, que sí se puede. nosotros tenemos una realidad, el emprendimiento. El venezolano en general trabajó 15 y 30. Que la mayoría de los que estamos aquí aprendimos a estar 15 y 30, ¿correcto? No somos emprendedores, ¿ok? El emprendedor asume riesgo, mejora la propuesta de valor, si es innovación por innovación o mejora el producto o proceso, ok. Pero bueno, tú estás viendo gente que está emprendiendo. Y emprendimiento no es crear, qué sé yo, la pólvora, sino mejorar las cosas, los procesos que tú estás desarrollando. Así es. Y yo creo que el venezolano tiene mucho más de fortalezas para este proceso que debilidades. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hay que hacer insight, hay que crear en el crecimiento personal, en el desarrollo humano, y cada día buscar mejorar para poder trascender en el mundo. Esa es una opinión Así muy es. personal. Bueno, entonces vamos cerrando. No sé, antes comentar, Belín decía que su hijo está en Tenerife y manifiesta que es preferible pasar por desapercibido. Es parte de lo que estamos diciendo. Es todo un proceso que yo estoy Sí. seguro que a medida que pasen los años va a ir cambiando. Tú empezaste diciendo, Arturo, y con esto quiero cerrar, que el que se va no regresa y que se queda no se va. Yo le doy mi propia interpretación a esto, porque el que se va y yo no sé si yo regresaré o no regresaré. Yo no sé Ah, es una buena si pregunta. regresar físicamente, yo no creo que es lo que se refiere a esto, Es sino que es que física, le es pasa físicamente. como al europeo, al italiano, al español, al portugués que conocíamos, que nos decía, yo soy más venezolano que tú, me decía el portugués, me Sí, decía sí, sí. el italiano. Y es que el venezolano que regrese, porque sí, yo creo que algún día van a Es la regresar única, muchos, no van a la, ser las mismas personas. Recordamos claro, lo que hablábamos en la, la vez anterior. Esto es un proceso de transformación. Y aunque pero yo la única, regrese, yo seguiré siendo Gerardo Velázquez, pero no voy a correcto, ser el mismo que salió de Venezuela hace claro, unos hay un cuantos años. aprendizaje. Ahora, lo Totalmente A de que sí eso me está, acuerdo. refiero. ahora, lo que sí está claro es que la única diáspora como grupo colectivo grande que regresó fueron los hebreos, Israel. Okay. Ahora, si todo este grupo de personas venezolanos, independientemente de la edad, le dedicaran a lo mejor, cuando hay un cambio social X, le diera a lo mejor un día al mes a Venezuela con algo, a lo mejor hubiese un cambio social, independientemente de donde esté. Pero lo que no te digo porque la mayoría de la gente que se fue portugués, si lo pueden ver, los grandes no se han ido, se han quedado. Son muy pocos. Lo que se han ido son los hijos o los nietos. Pero la mayoría, por lo menos los que yo conozco, de los centros gallegos, el centro lusitano, son muy pocos los que se han ido. La mayoría de la gente que hizo la Venezuela en los 50, 60 y parte de los 70 se han quedado en Venezuela. Y en casi Así es. todo. Es una opinión. Esto no tiene reglas puras, ¿no? Así Tampoco no es. es que si yo soy el Bueno, erudito entonces, en esta materia. de verdad que con ganas de seguir conversando mucho más, esto es así. Quiero darle las gracias Muchísimas a gracias. todos por haber participado, por estar aquí escuchándonos, Una pregunta, compartiendo. señores. Sí. Perdón. Disculpen, una pregunta. ¿Esto es para hacerlo todos los lunes a la misma hora o en el día que de pronto se pueda anunciar? O Mira, sea, te lo pregunto porque particularmente a mí me encantó. Gracias por abrirme la oportunidad aquí, por conocerlos además, por compartir experiencias, que de eso se trata la vida, y de sentirnos que a pesar de que estemos alejados en diferentes países, pues seguimos siendo venezolanos. así es. Sí, fíjate, Alberto, Correcto. en realidad sí, yo me he dado la tarea de todos los lunes tener una conversa, compartir sobre temas que afecten como psicólogo que soy, que afecten la salud mental y el equilibrio emocional. Y siempre hay un tema y hay una persona o dos invitados para compartir, para conversar sobre esto. Me deja tus datos y con mucho gusto te estaré informando, pero sí, todos los lunes tratamos de hacer algo. El lunes que viene vamos a tener una doctora, médico psiquiatra, Vicenta Mata,
que va a compartir con nosotros también algunos temas. Probablemente hablemos del impacto psicológico de la pandemia y cómo pero son temas que siempre nos afectan. Y respecto al tema de la inmigración, pues tomamos los tres últimos conversatorios para hablar sobre la inmigración. Pero sí, seguimos haciendo todos los lunes, siempre que se pueda. Y esta es una manera como no solamente yo, sino los que participan, dan su granito de arena a todos los que estamos en el mundo, nos conectamos, que hay personas que están bien lejos y siempre están aquí presentes, aunque sea para decir hola, para saludar y para escuchar y hacer un comentario. Y estos conversatorios también, una vez que finalizan, yo los monto en YouTube, en mi canal que se llama Cico Velázquez. Ahí también puede ver todos los anteriores. Pero así es. Entonces, ahora sí quiero cerrar, Arturo. Te dejo la palabra para que te despida. Me despido y quiero hacer una anotación muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y quiero agradecer a Héctor Riqueses, que es el gurú de Petroquímica de Venezuela, una empresa que tuvo 25 años dando pérdidas, y el Grupo de Petróleo de Venezuela, comandado con él y con otros especialistas, que están Carmen Edith, tú, Pablo, y etcétera, logramos que somos la única empresa en la historia en América Latina, una empresa que tenía 25 años dando pérdidas, que era disfuncional en su proceso, logró ser rentable. Y muchas gracias, don Héctor Riqueses, por estar con nosotros. Es el bueno gurú, amigo mío personal y de Carmen Edith, muchos de nosotros, que es de la gente buena que todavía, con la edad que tienen, todavía están aportando a que Venezuela sea un gran país. Gracias a todos. Así es. Saludos a Héctor también. Entonces, bueno, ahora sí me despido. Quedamos alertas para la invitación de la próxima semana. Muchas gracias. Y espero que en todo estos procesos siempre nos queda Gracias. un granito de aprendizaje a cada uno.